anterior, Fernanda y Jorge. Fer, te escucho. Bueno, un poco en el tema de si los acuerdos son viables o no. Yo celebro obviamente el tono de la interpelación. Creo que tanto Betiana como el ministro, que también en su conclusión, Martinelli, creo que hace un llamado más que positivo a la generación de consensos, a asumir que yo entiendo que hayan cosas que uno subraya, de errores que otro hizo, pero también creo que no hay que subestimar a la gente y que la gente sabe cuáles fueron los errores del Frente Amplio en materia de seguridad. Creo que también el Frente Amplio tuvo sus aciertos en materia de seguridad y que Uruguay se ha caracterizado por ser un país que construye sobre lo positivo y lo que está mal se intenta modificar. Y creo que en este gobierno ha dado la tecla en materia de política de seguridad, como mencionaba Pablo, en el rumbo, en la estrategia de la trata de los distintos delitos, que obviamente hay un montón de cosas para modificar y creo que eso nadie lo discute. De hecho, desde el presidente de la República, el ministro del Interior, son los primeros que hacen la autocrítica y que definen cuáles son las nuevas estrategias o modelos a seguir en las cosas que no funcionan, reconociendo las que sí funcionan. Creo que es ese el llamado y que me parece más que positivo. Yo entiendo que Pablo dice esto es un botín electoral. Bueno, yo creo que no hay consenso de que hubo rumbo, sí, dentro de lo que es el oficialismo, pero no creo que en la oposición. Yo creo que este título de botín electoral justamente es lo que ha llevado a la seguridad a ser el problema que significa para los uruguayos. Siendo el principal problema, como muy bien mencionaba Felipe, el sistema político tiene que estar a la altura y dar una respuesta que no significa que no reconozcamos o que no marquemos los defectos que tuvo el otro. Pero el tema es que la elección es de acá para adelante. De acá para atrás no se puede gobernar. Se puede gobernar de acá para adelante. ¿Y qué se le está proponiendo a la ciudadanía? Porque además tiene hasta que ver con un tema de la credibilidad del sistema político, que es algo que a mí también me preocupa muchísimo. Obviamente, ¿cómo vamos a mejorar el tema de la seguridad pública? Ni que hablar. Pero también hay que, en el día a día, ir sosteniendo una credibilidad en el sistema. No por el sistema en sí mismo, sino por el funcionamiento democrático. Bien. Jorge. No, capaz que tiré campana al vuelo ayer cuando dije que me parecía que el resultado de la interpelación había dado una muestra o marcaba un camino que yo creo que sí que hay que transitar. El camino de poner un acuerdo en este tema que pasó, el tema de las cárceles, y hubo una moción donde todos lo votaron, la votó el Frente Amplio, la votó la coalición, en donde marca un rumbo. Yo sé, como dice Pablo, que es difícil encontrar acuerdos. Ahora, yo no me niego a buscarlo nunca, ¿no? Y he visto cosas más complicadas que esta, donde se llegó a acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Y las he visto dentro del Parlamento. De manera que yo no descarto que eso pueda ser así, porque mientras seguimos en esta lógica de pelearnos y de sacarnos, de cobrar las cuentas pasadas, yo si querés voy para atrás, seguimos para atrás. ¿Me entendés? Entonces terminamos ¿dónde? En la guerra civil terminamos. No vamos a ningún lado con eso. Bien. Lo que pasó, está pasando. Y de acá la ciudadanía cada 5 años tiene en el voto el poder de decir estuvo bien o estuvo mal. Bien. Y además digo, está la misma interpelante, que lamentablemente no está el ministro, que fue el interpelado en esa sesión. Digo, pero para mí el resultado final que se acordó entre la miembro interpelante y el ministro finalmente es un resultado que debería marcarnos un camino difícil, escabroso, complicado, que capaz que todo el mundo dice, mejor voy por la sencilla, porque la sencilla y el mensaje sencillo, que ayer lo vimos acá, ese puede prender muy rápido en alguna gente. Pero las cosas sencillas no tienen mucha solución, no dan muchas soluciones. Lo que da soluciones son las cosas complicadas y trabajadas, que son las que finalmente abren el camino. Eso por lo menos es lo que yo aspiro a que es la lección que nos deja la interpretación del otro día. Bien. Bajando a tierra este intercambio de ideas, ¿qué partido puede comprometerse hoy a anunciar logros? Ya la palabra promesa creo que tantos quemas con leche, ¿no? En ese tema. Pero anunciar compromisos. Porque el compromiso tiene que venir con no solo la voluntad política, sino con la acción después de asignar presupuesto, ¿o no? Más que compromisos, yo creo que son propuestas, ¿no? Y de eso también hay un aprendizaje del sistema político, porque creo que los incumplimientos de promesas son lo que más aleja a la gente de la política y todavía genera esta sensación de que es todo lo mismo y que mis problemas nunca están como en la agenda de quienes están haciendo las propuestas. Entonces también me parece que hay experiencias muy importantes de diálogo con la ciudadanía donde se construyen las plataformas electorales y las propuestas, ¿no? Y realmente creo que hay compromiso por parte de todos. Después
Eso implica sentarse a hablar del financiamiento, sentarse Claro. a hablar de los modelos, de un paradigma compartido o no, del rumbo de una política de El famoso seguridad que no puede paradigma. estar acotada a la policía, a la cárcel y a penar, sino que demostramos ya en todas estas Bueno, experiencias que hay que justamente- hablar más de la convivencia, que hay que hablar mucho más de la presencia del Estado para prevenir las situaciones que llevan a la cárcel, ¿cómo? que llevan al delito. ¿Cómo? Ahí, por ejemplo, en el caso del programa del Frente Amplio, está planteado el programa Más Barrio. Tuvimos algunas experiencias que fueron buenas y que luego se desandaron por el camino, y que eso es parte de las autocríticas que hacemos porque fue un error, como por ejemplo lo que fue el Plan 7 Zonas, Sí. pero donde había una articulación interinstitucional donde se trabajaba en territorio con acompañamiento. Hoy nos quedamos sin el programa Jóvenes en Red, se debilitó los programas de cercanía justamente para trabajar con jóvenes. Tenemos sí un problema que viene en avance hace muchos años, pero que recrudeció en este último tiempo, no solo en Uruguay, sino en la región, que es el avance del narcotráfico en los barrios. Y contra eso lo que decimos es, hay que tener mejor inteligencia policial, mejor abordaje de la problemática, ¿con qué? Y bueno, con más dispositivos donde se involucre a la inteligencia policial, al policiamiento con evidencia. También hay que empezar a pensar en algunas modificaciones normativas para combatir que el narcotráfico pueda instalarse en Uruguay y hacer y deshacer. Es descabellado pensar que esto de los $150.000 de transacción en efectivo no le hace la vida más fácil a quienes lavan plata o quieren ingresar dinero al sistema financiero o justificar sus fondos, ¿no? Entonces, bueno, va en contra de las recomendaciones internacionales. Y además también lo que nosotros planteamos es, bueno, una vez que la gente llegó a la cárcel, porque hoy la cárcel es una gran parte del problema de la seguridad. Pero antes de llegar a cuando la gente está adentro ya, porque mencionaste al pasar al narcotráfico, creo que todo el mundo coincide que hoy es el gran desafío que tiene el país, aunque, y esto se lo pregunto a Schipani, ¿está tan claro que tantos asesinatos respondan a causas derivadas del narcotráfico? Porque hubo un informe encargado por el propio Ministerio del Interior de esta administración que nos decía lo contrario, nos decía que solo el 11% de las muertes están vinculadas al narcotráfico y que la gran mayoría está vinculada a la violencia general, ¿no? Que va desde la intrafamiliar a la de la convivencia. ¿Qué pasó con eso? ¿Se dejó de lado y sigamos pensando que el enemigo es el narcotráfico o no hay duda de que lo es? No, el narcotráfico es un enemigo no solo por el impacto que tiene en el delito, sino por el impacto que tiene en el destino de esos jóvenes que caen en el terreno del narcotráfico, por lo que impacta en las familias, más allá de lo delictivo. El narcotráfico Claro, eso es drogoconsumo. causa estragos en toda la sociedad, más allá de lo punitivo, más allá de lo penal, no hay duda de eso. Pero a ver, estamos a 18 días de las elecciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es presentarle a la ciudadanía nuestras propuestas en materia de seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer si nos toca gobernar? Y yo coincido con lo que decía recién Pablo. Este gobierno ha hecho importantes esfuerzos. El Partido Nacional ha tenido la conducción del Ministerio del Interior. Nosotros reconocemos que tanto Larrañaga como Heber y ahora Martinelli han procurado hacer esfuerzos importantes y los números indican que ha habido enormes mejoras. Pero decimos también que no basta con lo que se ha hecho, que hay que hacer muchísimo más. Y por eso pedimos que confíen en esta oportunidad en el Partido Colorado. Ya tuvo el Frente Amplio la conducción de la seguridad con los resultados conocidos. Le ha tocado al Partido Nacional. Bueno, es hora de que el Partido Colorado se haga cargo de la seguridad. Esto lo ha dicho muy enfáticamente nuestro candidato, porque tenemos propuestas y porque tenemos un gran equipo, que creo que es lo que tenemos que conversar. Tenemos que hablar de los programas y tenemos que hablar de los equipos, de quiénes van a implementar las propuestas de seguridad. Ayer el Partido Colorado presentó a su equipo, ya todos lo conocen, Gustavo Subía, Diego Sanjurjo, la ex fiscal Gabriela Fossati, Jorge Barrera, Sara Durán. O sea, tenemos gente probada en la materia y tenemos nada menos que a nuestro candidato presidencial, que es un experto. A mí, francamente, me gustaría que el Frente Amplio presente quiénes van a conducir la seguridad.
¿Es importante Porque, para el Frente Amplio? A mí me gustaría que hable de ¿Quién va a ser el propuestas, porque no equipo? escuché ninguna y yo Bueno, hablé solo de las propuestas habla- del Frente Amplio. A ver, porque cómo se concilian las propuestas entre Sanjurjo y Subía, me interesa mucho escuchar a Pero, Felipe. acá están las propuestas. Traten de que cuando No, no, uno que me las plantea una cuenten. cosa, No, el otro acá le están- responda lo que Entre plantea, ¿no? Acá está, este es el programa de gobierno del Partido Colorado. Equipani, ya vamos ahí, ya vamos a las propuestas. Yo en hablé del concreto. programa Más Barrios, Pero- hablé de la sí, inclusión, pero el hablé tema del del PAD, equipo. hablé del patrullaje. Pero No el tema dijo del una equipo. sola propuesta, Esquipani. Pero Quiero ahora conocer las vamos a propuestas hablar. del Partido Tiene- Pero Colorado. tiene decime equipo el quién va a Frente ser. Amplio. Después dicen, Victoria, ¿sabes cuál es el problema? Después dicen, el Frente Amplio no tiene propuesta. Estuve rato hablando de las propuestas. no, ¿Tiene acá las equipo tengo. pensado para enfrentar Acá las tengo. Nosotros tenemos, Vamos a Seguridad. comentarlas ahora. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que es la unidad temática del Frente Amplio, donde participan muchísimos compañeros y compañeras. El panelista Diego Olivera es uno de los que integra y lidera ese grupo, pero ahí hay compañeros y compañeras que han pasado por la gestión de gobierno, hay gente especializada en materia de Que han seguridad. estado, Eva, que han estado en materia de seguridad. Es públicamente conocido que está Gustavo Leal, que asesora también a Yamandú, Jorge Díaz, que está Gabriela Valverde, que ha pasado por el ministerio, otros compañeros y compañeras que han estado en la gestión, que asesoran. Pero creo que lo importante no es únicamente el nombre, sino las propuestas, Bien, porque no vamos a puede las ser que propuestas se del siga Partido diciendo que el Colorado. Frente Amplio no tiene propuestas. No, los nombres son importantes porque son las personas que llevan a cabo las políticas. Gustavo Leal no le da referencia, no le da seguridad. Ninguna. Gustavo Leal es el mariscal de la derrota. O sea, estuvo al frente con otras autoridades de la gestión de seguridad de los gobiernos del Frente Amplio. Charles Carrera, en fin, digo, son todas personas que han tenido responsabilidad y no han podido mejorar la situación. Entonces, vamos a seguir apostando a los mismos que nos llevaron al fracaso. Pero que ¿no nos se llevaron puede aprender de los errores? materia. Bueno, a ver, yo creo que es mejor darle la oportunidad a un equipo nuevo, a un equipo que creo que ha demostrado solvencia en la materia. A ver las propuestas Podemos concretas. hablar, nosotros tenemos un programa, ¿no? Que según la candidata a la A ver, el programa del vicepresidencia Partido Colorado del me Frente gustaría conocer Amplio. a mí, porque de verdad me cuesta pensar en cómo se concilia este es el su vida programa. con Sanjurjo, porque Este es el además... programa. Pero perfectamente se concilian porque Pero a ver, contanos, Diego Felipe, Sanjurjo contanos está las propuestas trabajando de los temas seguridad, preventivos Contanos las propuestas para y cárceles. Gustavo Subía está trabajando los temas de represión del delito. Ayer presentamos propuestas en materia de prevención, en materia de represión, Sí. en materia de rehabilitación. La gente lo puede Algunas leer. medidas concretas. Nosotros como tenemos las que acabo de programa. nombrar yo, El Frente no por tiene ejemplo. programa. ¿Cómo El que no Frente- tiene programa? Contame alguna... Pero lo dijo Te lo pido Cose. ahora, te lo pido ahora. porque Carolina viniste a- Cose dijo que no tenían tenés programa. propuesta, Que el Felipe, programa lo no van a tenés hacer en propuesta. octubre. No Pero, tenés por propuesta. supuesto, Nombralas, alguna concreta. bueno, hablemos, Viniste por a debatir ejemplo- de seguridad. por ejemplo- Traes la propuesta de seguridad concreta, como las que acabo de mencionar. Por favor, te lo pido, porque seguís Vamos repitiendo a- que el Frente Amplio no tiene propuesta, entonces me gustaría hablar de las propuestas del Partido Perfecto. Colorado. Hablemos de las propuestas y A después ver. hablemos de la del Frente, que las traje también hablemos- para... yo hablo de las del Frente, vos de la Partido Colorado, después la discutimos, pero primero da la Bueno, propuesta del Partido Colorado. eh, a ver qué conoces de cómo se concilian las ideas entre las propuestas de Bordaberry, las propuestas de Subía y las propuestas de Sanjurjo. Nosotros tenemos programa y las propuestas del Partido Colorado ¿Cuáles son? están en este Contánosla. programa. Bueno, con gusto, si me dan unos Dale, minutos, ¿cómo no? las podemos Todos los que comentar. necesite. La primera área a atacar claramente es la parte de prevención del delito, la profilaxis del delito. Nosotros creemos en esa visión dual, ¿no? Que tú decías que la gestión ha sido básicamente del Partido Nacional. ¿Pero a través de qué Hay que programas? reconocer que Diego Sanjurjo... ¿A través de ha te- qué medidas? Si me permitís hablar, con No, gusto no me lo la hago. apure, Si Viviana, no, porque si no, te no interrumpo. salimos nunca del paso. A ver. Y nosotros estamos absolutamente convencidos que hay que tratar de que la educación sea un elemento determinante para reducir los niveles de inseguridad. Y por eso nosotros estamos planteando, aunque no sea directamente una medida de seguridad, sí una medida preventiva, la extensión del tiempo pedagógico en los contextos vulnerables, para que esos chiquilines no incurran en el mundo del delito, no incurran en el terreno de la droga y estén en el centro educativo. Nosotros proponemos un shock social porque entendemos que hay una pata de la seguridad que tiene su origen en situaciones de vulnerabilidad. Reconocemos que eso, pero también reconocemos que la seguridad tiene que tener una pata represiva y por eso proponemos aumentar 1.500 los efectivos de la Guardia Republicana y por eso proponemos dar un combate frontal al narcotráfico que este gobierno ha iniciado, ¿no?
En el año 2019 se cerraron 300 bocas por año. Este gobierno el ha cerrado más de narcotráfico o el 2.000 bocas microtráfico? de pasta base. O sea que hay una visión dual en donde la prevención y la represión van de la mano. Es como una mesa que tiene 3 patas y la última es la que hablábamos al inicio, es la reinserción. Un sistema carcelario en donde efectivamente las personas, bueno, puedan llegar a ese precepto constitucional que todos compartimos, que es el de la reinserción y el de la resocialización. Naturalmente, para eso se necesitan recursos, para eso se necesita ampliar las plazas, y bueno, y básicamente, y la gente puede leer las propuestas en el programa del Partido Colorado, entrando a la web, programapartidocolorado.bi, no las voy a recitar aquí, pero me gustaría también conversar sobre otro aspecto de seguridad. ¿Viste sin ¿De conocer cuál? la propuesta de seguridad del Partido Pero, Colorado? a ver, A si debatir me- sobre si- seguridad si- es si me- es si- increíble, si me Felipe. dan- si me Yo no dan- lo puedo creer, la falta de seriedad. No, a ver, La falta pero de me gustaría seriedad. que conversamos sobre las propuestas del No, Frente yo Amplio. quiero conocer las Sí, propuestas del Partido Porque Colorado. el Frente A ver, Amplio contanos, está planteando, a viniste ver, sin conocer las propuestas de conozco tu partido perfecto en las propuestas seguridad, del- a conozco debatir sobre perfecto las seguridad, propuestas del Partido quedó Colorado. clarísimo. Hiciste un discurso de Lizzy Tagliani, no dijiste nada. No, ese Nada. es Yo tu en todo lo que candidato. dijiste, Ese es eso tu lo que candidato. dijiste, en todo lo que Ese dijiste, Yamandú. acuerdo. La Ese única medida es- concreta de la que hablaste del aumento de cargos policiales. A No ver, dijiste nada, no, no pero conoces una propuesta. dame- estás abriendo ¿cómo el libro no? ahora. Dame unos minutos, lo hubieras leído antes. Lo hubieras leído Conozco antes de venir a perfecto las debatir. propuestas de Viniste a seguridad debatir sobre del las Frente propuestas del Frente Amplio. Amplio porque las conocemos Pero que las de es tu que, partido. es que el Es Frente Amplio evidente, lo que es está evidente, planteando no en su conoce- programa, Ya uno, No señores, están conocés hablando la uno propuesta encima lo del que otro, está por planteando en favor. su programa de tu partido. es que la Es ideolo- vergonzoso lo la- que estás haciendo, La Felipe. ideología neoliberal, Estás pasando vergüenza. la ideología Felipe. neoliberal Estás pasando es la que vergüenza. incide en Realmente. las conductas delictivas Por de las favor, personas, ¿no? yo no puedo creer. De verdad, Hablemos de esto y yo me gustaría venía- tener una venía otra respuesta, cosa, una venía otra respuesta cosa. de la diputada, ¿no? No, es que- Página 60 del programa del Frente Amplio. Debemos llevar adelante neoliberal. políticas de prevención que aborden el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, Preocupate de leer tu propuesta, patriarcal Felipe, que no y las conocés. colonial que desvalorizan a los sectores populares, mujeres afro, no conocés disidencias, tu propuesta, infancias Felipe, y adolescencias hubieras como tomado- sujetos de bueno, hubieras tomado la estigmatización. dedicación Eso va por el lado de la Por supuesto que convivencia, conocemos las Gabriela. propuestas, pero también conozco las propuestas absolutamente ideologizadas del Frente Ah, Amplio. no, porque las tuyas no tienen que ver. El que problema las es que no hizo, conocés. el que las hizo No las leíste. se golpeó con un No las adoquín del preparaste, muro de te llenás Berlín, la boca hablando de que Yamandú, nos bueno, llevan y no a lo tenés peor idea de las de propuestas estos de últimos Alberto años. Fernández. en Estamos donde llegando la- al pop y no Es está gracioso, bueno. es gracioso. Estamos llegando al pop y no está bueno. Lamentable. Permíteme una vuelta de Lamentable. panel. Preguntas concretas, panelistas. Por ejemplo, la herramienta del allanamiento nocturno. Por ejemplo, si es tiempo o no de hablar de liberalizar o regularizar todas las drogas, si eso hay que contemplarlo, si no, cómo avanzar en la atención de seguridad, de salud mental y de adicciones dentro del sistema penitenciario. Hay muchas preguntas que se pueden hacer. Jorge, No, son preguntas. Pues, y aprovechen, ¿no? Lo tienen Claro. aquí, aprovechen. No, yo más allá de que está bueno que Chipani conozca más la propuesta del Frente Amplio que la del Partido Colorado, la tiene marcada además. Eso Las está bueno. conozco perfecto. Hay que marcar el otro librito también, así la que puede no abrirlo conoces rápido. es la del Partido Colorado. Pero más allá de eso, no, yo hay un problema que sí me gustaría plantearlo porque yo he conversado con mucha gente y lo he planteado acá en más de una oportunidad. Yo soy lo que cree que si Uruguay pudiera, Uruguay no puede solo, pero es una voz que podría elevarse, debería liberalizarse la posibilidad de conseguir la comercialización de las drogas, de algunas drogas. Yo soy convencido de eso, porque acá el problema no es la gente que se droga, porque la gente que se droga, como la gente que toma alcohol y la gente que fuma tabaco, son gente que tiene adicciones. Y por más que cerremos boca de pasta base, notoriamente no hay a nadie que le falte la pasta base en este país, a nadie. Como no hay a nadie que le falte la cocaína ni le falte ninguna droga que quiera consumir. La droga está presente. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre todo del Partido Colorado sobre el tema de liberalizar el comercio de algunas drogas? Si Uruguay pudiera, yo sé que Uruguay no puede solo, pero de dar esa voz en los contextos internacionales, que este gobierno lo ha hecho en alguna oportunidad. Quiero destacarlo, lo hizo el secretario de Presidencia Ferrer, lo hizo ante la ONU. Muy delicadamente, pero se hizo. ¿Pero qué opinan ustedes sobre eso? El programa del partido no plantea nada de eso. Yo te puedo dar mi opinión personal. Bárbaro.
obviamente eso tiene que ocurrir en un contexto global. Vivimos en una sociedad globalizada, en donde el crimen es transnacional, pero lo deseable sería que se cambiara el paradigma del prohibicionismo, que claramente no ha dado buenos resultados. Yo creo que tenemos que tender hacia eso. Y esto es una opinión absolutamente personal. Obviamente nosotros no podemos aisladamente, sin ninguna reformulación en algún contexto internacional, cambiar ese paradigma. Pero yo creo que tenemos que tender hacia eso. Bien. Y eso tiene que estar acompañado también de políticas educativas, ¿no? En donde se Prevención de- deje en concientización de evidencia riesgo y demás. los efectos que generan la droga. Pero no hay duda que el avance internacional que ha tenido el narcotráfico es producto de que la mercancía de la droga como tal moviliza millones de dólares en todo el mundo. Ese es el aspiracional. Obviamente no lo podemos plantear en este contexto porque Aisladamente, somos está claro. un grano ¿Hay de arena en coincidencia, una playa Betiana, gigante. en ese punto? Yo creo que, como no conozco la propuesta del Partido Colorado, del programa, porque lo que sí me parece importante es decir que en esto, a mí me parece que esta propuesta que hace Felipe la podemos compartir, Bien. que tiene un profundo signo ballista además, ¿no? En contra del prohibicionismo. Creo que además ha sido muy claro el Frente Amplio en reconocer que la evidencia internacional dice que el paradigma del prohibicionismo ha fracasado en el mundo en el combate al uso Además, ¿cómo problemático de reculamos? sustancias. Entonces, bueno, yo creo que acá hay una base de acuerdo, ¿cómo no? Allanamientos nocturnos, por ejemplo. Ya vi que trajo la papeleta. Bueno, hay que pronunciarse sobre esto también y hay que votar, independientemente de la lista que voten. ¿Qué se ataca creo- habilitando allanamientos nocturnos? ¿Es funcional a qué? ¿A qué aspecto de la seguridad pública? Es una herramienta más con la que va a contar la policía y la justicia para combatir el delito y fundamentalmente el narcotráfico. ¿El narco o el micro? Porque El narco y el micro, o sea, combatiendo el micro, estamos combatiendo el macro, porque está. si tú le quitas las góndolas al narcotráfico, no tiene cómo vender. Pero digo, esto nosotros no lo planteamos como la bala de plata, No, como está claro, la es una solución herramienta a más. todos los problemas. Es una herramienta más con la que cuenta la policía. bien, ¿por Y qué es negaría llamativo, La y bala es de plata llamativo. no es un invento del Frente Amplio. Calabria, Sí, fue que Calabria es el que dijo lo de asesor la bala de de plata. delegados, fue el que lo planteó como la bala de plata. No, Nosotros pero estamos- tampoco es que nos quedemos colgados de lo que dijo Calabria, porque después todos los demás líderes pasaron a decir, no, es una herramienta más. Lo que digo es, Como herramienta más, ¿por está qué no? nosotros lo planteamos como que en el marco del debate por cómo se está dando, no creemos que sea necesario modificar la Constitución para poder hacer allanamientos nocturnos para combatir al narcotráfico, ¿no? En primer lugar, porque el gran narcotráfico no está en casitas de la periferia de la ciudad, donde funcionan pequeñas bocas. Pero no son góndolas como dice. No, Dani. en realidad, a ver, si hubieran tenido éxito con el combate al gran narcotráfico a través del microtráfico, estaríamos en otra situación. Y realmente no estamos. De hecho, vuelvo a decir, no solo en el Pero- combate al Bien. narcotráfico a través de lo que es la policía y la persecución del delito, Sí. sino a través de la modificación de marcos normativos que hacen muy fácil el lavado en Uruguay. Sin Yo duda. recomiendo la lectura de Vendedores de Cuchillos de Tenenbaum, que realmente habla de esto de Gil Iribarne y además de Espinosa, exsecretario antilavado, que hablan del problema de cómo los marcos normativos también que tenemos hoy le facilitan la vida al que tiene plata que viene de las malas actividades, de la trata y del duda. narcotráfico. Ahora, perdóname que vuelva a lo otro, ¿no? Porque esa es una decisión que hay que tomar Sí. en concreto. Si bien es súper atendible el razonamiento, más allá de que además lo sostiene la academia, de que el haber subido el tope le facilita al Sí, a narco para 150 lavar, mil dólares hoy, ¿no? ¿no le facilita al narquito, al de la boca, que no haya allanamientos nocturnos para operar de noche? Bueno, en realidad acá hay un problema instalado que son las condiciones de trabajo de la policía. El SUPU, por ejemplo, está verdad, la planteando... pregunta No, es te lo estoy concreta. planteando ¿Pero porque qué acá las tiene que ver condiciones materiales... condiciones de trabajo en Bueno, la ahora te lo policía? explico, Por Dios. ahora te lo explico. Tratá de leer el programa del Partido Colorado y después hablamos. Tú lees el del Lo- frente. Sí, claro. Que pero no yo tienen, o conozco, sea, lo no vengo a puede hablar. leerlo. ¿Cómo que no si lo tenés impreso ahí arriba? Pero Lo conocés Cose mejor que el dijo, tuyo. pero Cose dijo que no Escúchame, tienen. Victoria, que lo van a hacer después de tiene octubre. acá un problema la policía enorme que está planteando y dice, bueno,
Esto como herramienta nos podría servir, pero en estas condiciones en las que está la policía, y es inviable que sea una buena medida. Lo plantean los sindicatos policiales, no lo plantea el Frente Amplio. En declaraciones públicas, el SUPU, por ejemplo, lo está planteando. Bueno, el pero ¿por qué sindicato no de Canelones. mejorar lo que sea Porque necesario en para que real- se pueda implementar? Y bueno, pero eso es el desafío del Pero- gobierno. Entonces, lo que nosotros decimos es, así como se está planteando el debate sin una integralidad, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hasta ahora los... No te da garantía lo que me estás No, diciendo. no da garantías, ni para los trabajadores policiales, ni para las personas. Tenemos casos de Pero es allanamientos revelador por lo que- error que realmente dejan en una situación, incluso al Estado, vergonzosa. Y realmente, cuando hablamos de extender los allanamientos nocturnos y ponerlos en la Constitución, esto no es para el narcotráfico, es mentira, es para todos los hogares uruguayos, ¿eh? No dice nada ahí de que sea para las bocas de pasta base. Bueno, pero ¿y por qué allanaría en tu casa? Algunas Y- cosas. ¿Por qué no? Si tenés la herramienta. Ah, pero bueno, eso partiría de la base que... Pero a ver, que va es a una quedar decisión a una judicial. No dice nada. Lo resuelve un No juez de dice la nada, República. no dice Nadie nada va a de que decretar sea un para las allanamiento bocas. por Ah, la pero no es duda. medio temerario dice pensar nada que de esto que puede extraña allanarte que tu casa no mañana, conozca pará. No dice Acción. nada de que sea... ¿A cuánta gente le han entrado por error? A ver, Pero ¿a cuánta Betiana, lo gente le han entrado resuelve por un error? juez. Lo ¿A resuelve cuánta un juez. gente? No Sí, van a entrar para sí, pedirte claro. una tacita de azúcar a tu No, casa. claramente, y no te van a pedir permiso tiene que para haber romperte la puerta y entrar por tiene que error, haber elementos, como han hecho ahora. Y sí, hay errores, Porque- que hace se porque no equivoca. hay, Sí, no sí. hay las herramientas Hay que ver, pero necesarias la para que mayoría de las policía veces se lo pueda hacer desarticulan lamentablemente. bocas de pasta base y se porque- combate el delito. Sí, sí, mira cómo Pero están bueno, combatiendo ha el dicho delito. cosas interesantes la diputada que creo que son reveladoras. ¿Qué dijo Primero de revelador? ellas, A ver. el Frente Amplio, como hizo durante sus 15 años de gobierno, no va a combatir el microtráfico. No, que porque no? no importa ¿De lo que dónde las sacaste boquitas pasen. eso? Y lo dijiste recién, que es irrelevante, que no importa, No, en la lucha contra el que gran no está ahí el narcotráfico. narco. Pero En tratá fin. de leer las propuestas Primera- del Partido primera Colorado cosa- y después la debatirlas. primera porque es cosa- Entiendo el vergonzoso punto que vengas está a debatir trayendo así. Schipani, porque ¿sabes por qué, Betiana? Porque cuando lo dijiste, en realidad me llevó a pensar, bueno, hubo toda una política de contemplación con las bocas de pasta base en la primera administración del Frente Amplio, por aquello de que no, que si quedaba la abuela, el hijo, el No, padre. contemplación Y- no, Pero Victoria. totalmente. Una mirada contemplativa. Pero por eso pasamos de Al 3.000 punto a- que de después 3.000 hubo desarticulaciones autocrítica a y se 2.000. entendió que capaz que ahí se había sido muy laxos, en procura de no hacer un daño No, mayor, yo lo que ¿no? planteo es que hoy, por ejemplo, Hoy, ¿cuál es la postura, ¿quién entonces? engrosa el número de los 16.000 presos que hay? Las personas vinculadas al microtráfico, ¿eh? Hay que recorrer las cárceles. Felipe ha ido conmigo a recorridas porque compartimos Hablás con la gente que está presa y la mayoría cayó o porque cometió delitos menores para consumir o además por asistencia al narcotráfico, que es microtráfico. Ahí es clarísimo. ¿Ha solucionado el problema de cómo está impactando el narcotráfico Bien. en nuestra sociedad? No. No bueno, La verdad que no. contrafáctico. ¿Cómo No es sería hoy si contrafáctico. no hubiera habido Bueno, tanta... pero No es contrafáctico, la solución Victoria. es no reprimir, objetivo. Si la mayor parte de las personas que están privadas de su libertad hoy están presas porque cometieron delitos que tienen que ver con el problema del microtráfico, claramente solo centrarse en el microtráfico a través de la desarticulación de boca no es una pero herramienta ¿quién lo para plantea como combatir al solo gran enfocarse ahí? narcotráfico. El ¿Por qué mensaje- No, es- pero yo no son planteo. excluyentes? Yo lo que estoy planteando es, hay que hacerlo todo. Bien. Pero realmente para combatir al gran narcotráfico, no podés hablar de los allanamientos nocturnos. Bien, el de lo que tenés que hablar es de empezar a tener mejores medidas en la frontera, mejor inteligencia policial, tener modificaciones normativas donde no se simplifique la diligencia para ingresar dinero al sistema financiero. Dinero y dinero, ¿no? Mucho, mucho. Bien, No estamos hablando de No, comprarse una yo creo que el mensaje de la diputada es claro. A todos los vecinos de zonas donde hay bocas de pasta base, que hay en todos lados, en la esquina de su casa, si gobierna el Frente Amplio, no van a cerrar esas bocas, la policía no va a molestar ¿De dónde y vamos a sacaste? volver. Y es lo que estás diciendo, Hubieras que venido la con gente que propuestas trabaja en las discutir bocas no este tiene que nivel ir de presa. barro, este nivel de Lo barro, que porque no dice la conocés la propuesta diputada de tu es partido, que la ni siquiera, gente que Felipe. vende droga en las Qué bocas no tiene que ir vergüenza, presa. qué vergüenza. Porque lo que planteó recién es que se estaba
abusando. Pero ¿cómo me voy a sentar a debatir Entonces, con alguien que no conoce la propuesta de su partido? Es muy difícil así. Y segundo tema. Qué poco serio lo Es un tuyo. mensaje para Obvio la que gente. vas al barro porque no El tenés Frente propuesta. Amplio no va a cerrar bocas de pasta base. Vas al barro porque y no toda la tenés gente que propuesta. está presa. Te caíste no está hace rato diciendo cuando no eso, conocías la propuesta del caramba. Partido Pero Colorado. está diciendo que Sí, la gran estoy mayoría diciendo de las cualquier personas cosa. que están privadas de libertad Por favor. son gente que trabaja Pero están en las planteando bocas. de la Y está mal eso. desprivatización, Y son gente que está desprivatización, no. incumpliendo la ley, que está fomentando la destrucción de las familias. ¿No las vamos a poner presas? ¿No vamos a cumplir con las ¿Presa normas privada de legales? libertad necesariamente por unos gramos o por ahí pensar en más pena alternativa con más capacidad de fiscalización de las penas alternativas? A ver, a mí me gusta porque así conocemos la propuesta del Partido Yo estoy Colorado. estoy convencido que hay que atacar durísimo el narcotráfico. Y hay que atacar todos los segmentos del narcotráfico, porque genera tanto daño ¿Y el qué que dice el vende Partido Colorado en la de esa esquina propuesta como el gran del narcotraficante gobierno, que entra el Felipe? cargamento por la frontera. Sí. El Partido Colorado Por tiene eso propuesta. desarticularon el Tú tenés SICTRAC, que 4 años responderme seguidos qué sin piensa el SICTRAC Frente estuvimos. Amplio de la seguridad. ¿Por qué no han presentado el programa? No, pero ¿Por si- qué COSE dice que lo va a presentar recién en octubre? Mirá, te presentó el Partido ¿Y Colorado por el programa qué- y no lo conoces. ¿Por qué el Qué Frente Amplio vergüenza, cree que qué hay que vergüenza. atacar Das al vergüenza, neoliberalismo? Felipe, das vergüenza. ¿Cómo influye el neoliberalismo? ¿Cómo influye el conservadurismo Hubieras en leído la las seguridad? propuestas antes de Pero venir, es Felipe. la propuesta La del del Frente. Partido Colorado, Es la carajo. propuesta del Frente. Le perturba el tema. ¿Podés contestarnos cómo influye el neoliberalismo y Sí, el cómo que no, más, cómo qué no. más ese? No, El no, conservadurismo. en realidad lo que nosotros planteamos en términos integrales en la propuesta del Frente Amplio es combatir una lógica que sí se instala a partir de los gobiernos neoliberales, que tiene que ver con la desintegración del entramado social, de la convivencia de la comunidad en los barrios. Hay un proceso, además de señalar la responsabilidad individual en los problemas de violencia y no asumir la responsabilidad colectiva, y eso también tiene que ver con ¿Dónde ves factores. eso plasmado? Pero como que fuera como por casualidad, que la respuesta siempre es sobre, por ejemplo, los problemas de violencia dentro de una casa no son problemas sociales, sino problemas privados de las personas. Pero ¿y eso dónde Las, está respu- escrito? las respuestas que tenemos. ¿Pero es culpa de una ¿cómo dónde está ideología? escrito? Claro, ¿de dónde sacaste de que sea así? No es Que haya una convicción de que no son problemas colectivos. Y bueno, lo estamos viendo, porque el abordaje no es a través de la salida con convivencia. Es responsabilizando únicamente a la persona que está en la boca, es responsabilizando únicamente a la persona que cometió ¿Pero el qué delito. son los interruptores Y del delito? Son personas que justamente trabajan con la sociedad. ¿Vos conocés cómo funciona el programa o querés que yo te cuente? Perfectamente, A ver cómo funciona. perfectamente. Contale. Son personas que median ¿Cuántas? entre... ¿Cuántas tenés? Bueno, es una experiencia No sabés, piloto, no pero sabés, ustedes no no la sabés fueron, quiénes no son. la acompañaron. No conocés. No la acompañaron. No conocés la No la propuesta, acompañaron, se Felipe. levantaron de la ¿Pero mesa qué y no la señalás? acompañaron. Hubieras estudiado antes Pero de venir. déjame decir Es lo poco último. serio para la ciudadanía Déjame que alguien decir lo esté último. No, cantinfleando como Cantinflas. ¿A vos que te gusta hablar de Cantinflas? tu A vos que te gusta hablar de No me gusta. Cantinflas, mirá lo que estás A ver, haciendo. tiene la exclusividad tu en candidato. vivo. Da vergüenza, da Y una vergüenza. última cosa que me Felipe. parece Ideas, no importante, personas, por favor. Victoria, una última cosa que dijo la diputada. A ver. De que No, no, habla de lo vamos que a digo yo, llevar porque el programa del adelante. Partido Colorado no puede vamos hablar. a llevar adelante los allanamientos nocturnos porque el sindicato de policías dice que es complejo. En una organización vertical como es la policía, el sindicato puede dar su opinión, pero las decisiones las toman las autoridades. Ahí va, si violamos políticas. la negociación colectiva, bien. Con el Frente Amplio en materia de Los seguridad problemas de diálogo no va los a arregla gobernar nadie. el sindicato de policía. Con razón, Y si el sindicato dice, no, yo es muy tarde, no quiero ir a allanar, no lo voy a hacer. La política Pero antisindical, eso también es mirá. una muestra. Como van a hacer en educación, en donde Ay, pretenden no, hablar de darle seguridad. nuevamente la Tiene que conducción a los seguridad, sindicatos, seguridad también pública lo es van a esto. hacer en materia de seguridad. Parece que van a mandar los sindicatos policiales y si no quieren ir a allanar porque es muy tarde, Bien. no lo van a hacer. Sigo con el panel. ¿Hiciste pregunta vos concreta? ¿Vos hiciste pregunta concreta? A ver, Pepe. Para los dos, ¿no están perimidos los eslogan de guerra al narcotráfico, combate al narcotráfico, que nos trasladan a un escenario inexistente, bélico, hoy día, cuando el narcotráfico parece funcionar con una lógica de mercado donde la trazabilidad del dinero resulta fundamental para tratar de, ahí sí, combatir fuertemente la tarea de inteligencia? ¿Qué opinan los dos? Yo lo acabo de decir, pero me gustaría saber qué dice la propuesta del Bueno, Partido yo Colorado. comparto, lo ha dicho Andrés Ojeda innumerable cantidad de veces. Es Pero se mucho sigue hablando más, de combate. es mucho más pienso que músculo y por eso una de las propuestas que nosotros estamos planteando es fortalecer la inteligencia policial. Es fundamental.
Y nosotros apuntamos también a la profesionalización de la policía. Pues si queremos tener la mejor seguridad, tenemos que tener los mejores policías y para eso hay que trabajar fuertemente en su formación, en su capacitación. ¿Quedó corta esta administración en lo que es la capacitación y formación? Yo creo que esta administración hizo esfuerzos importantísimos. Se recortó la formación y policial. están a la vista. Es A menos ver, tiempo ahora. Están a la vista, los Pasó de números 6 están a 3 ahí. meses. O sea, veníamos en un incremento sideral del delito, realmente, y si tú ves la gráfica, hoy estamos en una meseta. Pero el dinero que concretamente, van a ¿Estamos hacer, conformes con eso? Con el lavado de No, pero activos que tenemos que seguir trabajando. La formación policial en concreto, ¿se redujo en tiempo? Capaz No, que a se ver, mejoró en ¿Cómo que calidad, no lo sé. ¿Cómo que no se No, redujo no, en tiempo? Sí. Y además, por ejemplo, tuvimos, no le gustan los sindicatos policiales, pero en el marco de la rendición de cuentas, incluso esto está en las versiones taquigráficas del Parlamento uruguayo, yo no lo voy a mandar a estudiar las versiones taquigráficas a Felipe, voy a tener mucho trabajo tratando de estudiar el programa del Partido Colorado. Pero en realidad, una de las cosas que nos planteaban era que había cambiado la calidad de la formación policial, por ejemplo, porque no tenían ni siquiera municiones para poder hacer prácticas de tiro con arma automática y que entonces estaban haciendo práctica con para poner un ejemplo. Y si no, además, ¿por qué? No quiero centrarme en la fatalidad, ¿no? Pero ¿por qué el sindicato tendría que estar reforzando, por ejemplo, la práctica de tiro como conocimos la fatalidad que sucedió también con uno de los representantes del sindicato, ¿no? Entonces, realmente la formación policial no está siendo la suficiente y hay que mejorarla. Y creo que acá tenemos que estar de acuerdo todos, porque hay que mejorar la calidad de las condiciones de trabajo de la policía. Bueno, su candidato realmente conoce los sindicatos bien por dentro, supuesto. ¿no? El que no los conoce es Asesoraba. él. Pero a ver, en los realidad. sindicatos, ¿qué cometido tienen en la sociedad? Porque aquí tenemos obviamente visiones distintas con el Frente Amplio, defender los derechos de los trabajadores y nosotros promovemos los sindicatos. El vallismo fue el gran promotor de los sindicatos en este país. Ahora, pero los sindicatos no gobiernan. Y decir que no se van a hacer los allanamientos nocturnos porque el sindicato de policía dice que es inconveniente, yo creo que es un grave error. ¿Vos decís que los Hay que sindicatos no generar, representan a los obviamente, trabajadores policiales? representan, por supuesto, Ah. pero no puede ser la opinión del sindicato el Ah. obstáculo para que no se hagan los No, allanamientos no es nocturnos. únicamente la opinión del Pablo. sindicato. El Pregunta Ministerio del concreta. Interior está llevando adelante 16 puntos hoy en día. Yo los tengo bien de memoria, ¿no? No se los voy a preguntar por las dudas para no complicarlos. Pero la pregunta sería, no la voy a leer todas, pero digo, el Ministerio del Interior hoy en materia de narcotráfico tiene un convenio con la CENACLAF a los efectos de lograr el descomiso ampliado, que es lo que se llama, ¿no? Seguir persiguiendo los bienes más allá de lo que se incauta en el momento, a los efectos de que si el formalizado, el penado eventualmente no puede acreditarlos, también se decomisan, que lógicamente es una herramienta directa al narcotráfico. También el Ministerio del Interior ha colocado casi 9.000 cámaras, más de las que existía, con un proyecto de llegar a las 20.000 cámaras a nivel interno y sumar 500 cámaras a las 711 cámaras que existen en la frontera con Brasil y Argentina, que eso claramente ataca a lo que acá llaman algunos coladores en las fronteras. Más allá del patrullaje rotativo del PADO y alguna otra medida más. ¿Cuál sería alguna otra medida que pueda reforzar el ataque al microtráfico y el narcotráfico, aparte de estas, ¿no? O a no ser que estas les parezca a los dos que son inconvenientes o inconducentes? ¿Empiezo? Bueno, en realidad nosotros desde el Frente Amplio lo que estamos tratando de proponer a la ciudadanía es una fuerza especial donde se articule específicamente para la frontera, por ejemplo, la tarea de inteligencia, no solo inteligencia a nivel policial, sino también a nivel de inteligencia financiera, ¿no? Esto además tiene que ver con reforzar los controles de la carga. Hay que recordar que nosotros pasamos 4 años sin SIC-TRAC, ¿no? El primer síntoma de eso fue que empezamos a ver siniestros de camiones nuevamente cada vez más seguido. El segundo problema que nos generó es que Uruguay hoy es un lugar de acopio de la droga. Y ese es un problema que tenemos. Hay que tener más control, no solo sobre la frontera, sino también sobre la circulación de la carga. Porque por alguna vía llega la droga y, por ejemplo, la ley de derribo no ha sido efectiva para eso. Y además también hay que tener no solo mayores controles a través de los pequeños... nunca todavía. ¿Cómo? No fue necesaria. No, bueno, por eso te digo. En realidad no ha sido efectiva porque
O sea, bueno, el gobierno dice que en algunos casos sí intimó al aterrizaje, pero yo no tenía la idea de que los iban a derribar, no sé, a bombazos Tampoco la los cúpula de aviones. hierro, ¿no? Por eso. Pero lo que Van- digo es, acá hay que tener una serie de acciones en territorio donde necesitas más efectivos policiales. Tenemos este planteo de una fuerza especial donde se integren diferentes visiones. Está previsto la contratación de 2.000 funcionarios más, ¿no? 2.000 funcionarios más, porque justamente lo que necesitamos es tener mejor control. Y también hay que fortalecer a la aduana, ¿no? Hay que decirlo. Bien. La aduana realmente está muy débil, tenía una reestructura pendiente en el 2020 que había sido aprobada, que después hubo algunas discusiones sobre esa reestructura, pero lo real es que hoy tenés un colador por todos lados también y no tenés la capacidad de controlar en términos financieros con lo que pasa con la ruta del dinero. Por eso nosotros sí planteamos modificaciones normativas, pero además también te pasa que te faltan funcionarios para tareas esenciales de control. Schipani, sobre ese mismo punto que planteaba... La gran mayoría de la droga sale a través del puerto de Montevideo, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en algunas oportunidades donde se han podido capturar esos containers llenos de droga. Entonces, más allá de compartir que hay que blindar las fronteras y hay que establecer un blindaje militar y ser mucho más estrictos en el control aéreo y en el control de los pasos terrestres, hay que blindar el puerto de Montevideo. Eso es una propuesta concreta que nosotros estamos haciendo, blindarlo también con efectivos de las... ¿Con 3 escáneres es blindar el puerto? No, obviamente hay que tener mucha mayor capacidad de control en materia de escanas, pero hay que blindar también, bueno, con un perímetro militar que efectivamente también ejerza allí una función preventiva. Y obviamente lo de los escáneres es aleatorio, ¿no? Usted no puede escanear toda la mercadería que entra y sale porque eso es absurdo. Pero obviamente tenemos que ser mucho más eficientes en eso y afortunadamente hoy los escáneres están funcionando, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo los escáneres se instalaban y se rompían? Bueno, yo creo que hay que profundizar en el blindaje de todo lo que es el área, digamos, de frontera, tanto con Argentina como con Brasil, pero fundamentalmente el puerto de Montevideo, que los especialistas indican de que es el punto desde el cual entra y sale más droga. Bien. ¿Pregunta concreta? Sí, se han hablado de varios temas. No pudimos debatir sobre las propuestas del programa del Partido Nacional, pero a los que estén mirando los invito a ingresar a la página y a consultar las propuestas del programa de gobierno, página 155 en esta materia. No voy a desaprovechar a los invitados. Cuando hablamos de narcotráfico, como una de las grandes problemáticas que tiene el país, siempre hablamos de la venta ilegal de distintos tipos de drogas. Y dejamos por fuera otra venta ilegal y un tráfico importante que existe en el país, que son las armas. El tráfico ilegal de armas, el tema de la tenencia, ¿cómo lo encaran? ¿Cuál es la proyección o qué opinan del tema? Porque siempre queda por fuera y solo hablamos de drogas cuando es una parte importantísima del narcotráfico. Está claro que en la sociedad uruguaya hay una circulación impresionante de armas ilegales. Esto lo tenemos relevado y ha sido un problema que se trató de abordar hace muchos años en este país, ¿no? Y realmente yo la otra vez hablaba con una especialista que trabaja en Pereira Rosell, una pediatra, que decía, bueno, muchos de los casos de niños baleados, porque también estuvo en debate esto, ¿no? Ahora con los problemas de violencia que hay en el territorio, pero antes el perfil, ¿no? O sea, las situaciones en las que se llegaba tenían que ver mucho más con las disponibilidades de armas en las casas y eran a edades un poquito más altas. Domésticos que otra cosa. Accidentes domésticos por la disponibilidad de armas que hay en las casas. Que realmente terminan en fatalidades, ¿no? Obviamente. Entonces, acá lo que necesitamos es tener un acuerdo sobre cuál es la política, regular y además hacer campañas de bien público sobre esto, ¿no? Esto lo está planteando el Frente Amplio. Yo desconozco la medida concreta inmediata, pero me parece que poner esto arriba de la mesa, de hablar justamente del riesgo que supone, de regular la tenencia y además de hacer campañas de bien público para que la ciudadanía empiece a tener esto en conversación social, es la medida más importante y la primera. Antes de la pausa, por favor, Sí, hay muchísimas armas, incluso hay bandas de narcotráfico que hoy en día son internacionales, que tienen incluso muchas veces mejor armamento que las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, tenemos que trabajar allí. Nosotros planteamos, no integra el programa de gobierno, pero lo planteamos en la edición interna,
una iniciativa de desarme voluntario, o sea, no imponiéndole a nadie la obligatoriedad de entregar armas, pero sí un desarme voluntario Pero un que ha desarme tenido voluntario buenas... ¿Llega a los delincuentes o llega a la gente de bien Esto se que trató, tiene lo del armas en desarme su casa? voluntario No, ya pero estuvo arriba de la ha mesa en la administración Bonomi y no funcionó. Ha tenido en otros países buenas repercusiones. Una Que nadie iniciativa dice de que no este vaya a tipo. haber un desarme Canjear, voluntario. Además, digamos. ¿quién se desarma? Claro. Bueno, La población... No, claro, no creo que las bandas ¿El de delincuente narcotráfico o- vayan a o la llevar su población? metralleta voluntariamente a la obviamente no, policía. pero cuando hablamos de desarme civil, obviamente ningún delincuente va a ir a entregar su arma. bueno, entonces, pero aquí en la la medida posición. que sean menos las armas que Claro. circulen en la sociedad, está bien. menos violencia va a haber, porque no todo los Esto tuvo delitos intentos ya tienen que ver también. con el narcotráfico. Muchas veces Exacto. son vinculaciones entre vecinos, entre amigos. No estamos hablando, cuando hablamos de desarme, de que los delincuentes entregan las armas. No las van a entregar, obviamente. Señores, ¿se pueden quedar para después de la pausa para la reflexión cómo final? no. Bien, vamos a la tanda.